Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Queremos, en nombre del programa Hablemos de la Palabra, desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, la bendición de Dios sobre ustedes y ¡felicidades! Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16-17. Triunfo 96.9 FM se place en presentar al pastor Jorge Lucas Escribano en Hablemos de la Palabra. Privilegio, qué gozo poder estar ante vuestra consideración en este día para compartir la poderosa palabra del Señor, este último día del año, este martes 31. Y es un gozo poder estar ante tu consideración. Quiero darle la gloria al Señor por este privilegio de estar en los medios de comunicación, agradecer a la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, a su obispo Hernán Rivera, a todo el equipo de trabajo, la junta, los ministros, los presbíteros. Es un gozo poder caminar en la milicia cristiana con una organización del testimonio y la trayectoria de la Iglesia de Dios Pentecostal en Medellín, Puerto Rico. Y en un tiempo crucial como en el que estamos viviendo, que se necesita voz profética para que Puerto Rico siga encaminado en el propósito divino. Yo le doy gloria al Señor, muchas razones para darle gracias a Dios. Aquellos que no tienen ninguna, pues el Salmo 103 nos da un marco de referencia, de bendecir al Señor. Todo mi ser, su santo nombre. Y entre los beneficios de Dios, en términos personales, pues el texto los pone, ¿verdad? Él rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordia, sacia de bien tu boca, te rejuvenece como el águila, y eso es glorioso. También por la libertad que gozamos desde el punto de vista jurídico para proclamar la palabra, a pesar de los intentos y las cosas que puedan pues estar ocurriendo, que siempre va a haber tensión entre lo que es el reino de los cielos y lo que son los reinos terrenales. Dicho esto, quisiera mirar el tiempo de transición que estamos teniendo. Tiempos donde cosas van a seguir ocurriendo, vienen nuevos retos, vienen cosas que van a poner a la iglesia en alerta para hacer una serie de cosas, y es necesario. Pero yo quisiera comenzar en este día dando una panorámica de por qué hemos llegado a donde hemos llegado, en términos de, por ejemplo, cuando se estudian las naciones, se estudia en las ciencias sociales, se estudia en los estudios sociales, en las escuelas y en las universidades. Se habla de las naciones que surgen, se desarrollan, crecen, llegan a una etapa que le llaman de estabilidad, y luego ocurren otras cosas donde declinan y caen. Todos los imperios a través de la historia han crecido, se han desarrollado, el de los incas, el de los mayas, el de los aztecas, el imperio romano, el imperio griego y así tantos otros, Estados Unidos, que ya pues está en una plena y sólida decadencia, y así tantas otras naciones que a través de la historia les ha pasado eso. La Biblia no habla de ese enfoque orgánico. La Biblia habla de que los pueblos cuando caen o declinan es porque hay un juicio, es porque le han dado la espalda a Dios, es porque se han apartado del propósito divino. Y yo quiero leer de Segunda de Reyes, capítulo 17, para que usted haga un ejercicio de pensar si esto es lo que está ocurriendo en Puerto Rico o no. Vaya a Segunda de Reyes 17 para que usted vea lo que dice aquí. Dice que los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, verso 7, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, y temieron a dioses ajenos. Ahí tienen el primer problema.
Se olvidaron de Dios y se fueron a servir otras deidades. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel, escucha bien, hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová. Se edificaron en los lugares altos, en las torres de los atalayas, hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera. Así que ya vemos esa primera manifestación. Lo otro lo hicieron bajo todo árbol frondoso. Quemaron incienso en los lugares altos. Dice, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó a Israel y a Judá por medio de los profetas y de los videntes, donde se les predicaba la palabra y les decían, vuélvanse de los malos caminos, guarden mis mandamientos, mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. Dejaron los mandamientos de Jehová su Dios, se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos. Dice, y sirvieron a Baal. Escuché bien el verso 17 de Segunda de Reyes 17. E hicieron pasar sus hijos y a sus hijas por el fuego. Se dieron a las adivinaciones, agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Hoy es un buen día para mirar cara al futuro. ¿Qué visión tú tienes para el próximo año? Visión de tu personal, en cuanto a tu familia, en cuanto a la congregación donde tú estás. Y quiero aprovechar que hoy no tenemos a los hermanos que habitualmente nos ayudan en los teléfonos. Están libres hoy, pero puedes llamar al 787-6870. 787-6870, que es el teléfono donde está la hermana Cibel, hoy allá en el Centro Cristiano Vida Abundante, en Riverview, Bayamón, para tomar tu nombre, tu petición de oración, y nosotros incluirla en nuestros cultos de oración. 787-6870 es el número a llamar. Si miramos Segunda de Reyes 17, pregúntate si Puerto Rico está pasando por una etapa como esa. A mí me parece que muchas de estas conductas han ocurrido en Puerto Rico. De hecho, si miramos, por ejemplo, el mundo jurídico, es importante mirarlo porque se han tomado tradiciones, ideas y leyes de otras naciones que no sirven a Dios. Se han tomado conceptos jurídicos que se traen de otro lugar porque es de avanzada, es moderno, es para atemperar. Siempre que tú escuchas, estos grupos que sirven a la maldad y al oscuro, siempre están atemperando algo, porque ellos se creen que el derecho y las leyes es como las acuarelas, que tú las puedes diluir con agua y cambiarle las tonalidades. Tú no atemperas nada, o es o no es. Y en el derecho, pues, no se puede jugar, porque cuando tú empiezas a cambiar e influir en las leyes hacia la maldad, hacia lo oscuro, hacia legalizar el pecado, hacia legalizar la inmundicia, a darle gloria a lo asqueroso, a lo abominable, pues eso trae juicio de Dios contra la nación. De hecho, si miras la historia de Esther, te vas a dar cuenta de gente como Amán. Todos los gobiernos tienen un Amán en algún sitio, o una amana, que puede estar colocándose en algún lugar para meter unas leyes y unas cosas. Y hay que estar alerta en unos tiempos como los que estamos viviendo, donde quieren legalizar lo malo, el ataque contra la niñez. No podemos dormirnos. Mire, Puerto Rico acaba de pasar por un evento electoral
Yo le doy gloria a Dios porque hubo una limpieza bastante buena en términos de, por ejemplo, si tú miras pues el Senado, pues se sacó todo ese parte de ese cáncer que había allí, de esa mentalidad enferma, de ese junte diabólico y perverso que siempre estaba presentando una serie de proyectos hacia destruir la familia y destruir la niñez, a legalizar lo inmundo, a fomentarle el crimen de asesinar niños en el vientre materno, a bloquear toda ley que tiene que ver con reconocer las libertades religiosas, a tratar de convertir el Departamento de Educación en un burlesco contra la niñez para destruirlos en su psiquis y llevarlos a conductas sexualizadas, meterles droga, fomentar el odio contra Dios y el Evangelio. Todo eso está ahí, eso está en la historia. Usted busca los proyectos, usted busca fielesalaverdad.com y entra ahí, entra a Mujeres por Puerto Rico, entra a estas páginas y usted va a ver unos buenos análisis, Alerta Puerto Rico, y usted va a ver unos buenos análisis de proyectos de ley y los autores, que se escaparon 2 o 3 que todavía quedan por ahí, que hay que tenerles el ojo puesto, porque son gente que tienen una toxicidad moral y donde su odio contra Dios los lleva siempre a estar disparando contra la niñez particularmente. Estos expolíticos, exgobernadores que están en el mundo del narcotráfico para legalizar las drogas, fomentar el pasto, están en esa línea y tú los ves en un discurso promoviéndolo y promoviéndolo y promoviéndolo y cada vez que le abren una puerta ves algunos sectores de la prensa cargándolos hacia eso. Esto es peligrosísimo porque fomentan y fomentan y fomentan y confunden. Y viene subiendo una juventud que a veces no puede discernir entre el bien y el mal, porque estos pequeños modelos de liderato tóxico influyen. Y llegan al momento que se le unen algunos artistas que en su lírica lo que fomentan es la sexualización, el ataque contra la mujer, la denigración de la mujer, y tú no ves ninguna reacción de estos grupos que reciben millones de dólares, de estos movimientos que reciben millones de dólares. Por lo tanto, esto es un año de oración, es un año de pedir dirección de Dios, es un año de fortalecerle las manos a aquellos que tienen valores que están entrando al dominio público, ver cómo uno los cubre en oración. Como dice Primera de Timoteo, hay que orar por los que están en eminencia, pero también ayudarlos, asesorarles, a hablarles, dar una batalla, darles una alerta para poder mirar bien las cosas que están ocurriendo. Así que si tú repasas otra vez Segunda de Reyes, capítulo 17, tú vas a ver un catálogo de conductas que traen juicio contra una nación, de las cuales Puerto Rico no es la excepción. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, podemos usar la práctica que hizo Nínive. Nínive era una ciudad impía, enferma, torcida, y escuchó que venía un juicio. Y lo que hizo fue humillarse, y oraron y ayunaron, hasta el rey metió un decreto y todo el mundo. Cerraron los bares, los cafetines, los puntos de droga y todo el mundo a orar, todo el mundo a buscar el rostro de Dios. Y Dios tuvo misericordia y no los barrió. Los barrieron siglos después por otros problemas. Pero la humillación delante del Dios de los cielos detuvo el juicio de Dios. Yo creo que en este tiempo de transición entonces, una de las cosas que la iglesia debe hacer hoy es mirar los retos, ver qué está sucediendo, ver qué está sucediendo en la educación, hablarle a los padres, equiparlos, enseñarles los recursos y las herramientas que tienen, ver a las personas que están nombrando, rastrearlos bien, buscar bien la información, ver qué zarpazo puedan dar o no puedan dar y tomar acción. Los padres tienen que estar activos, ir a las escuelas, ver el material que le van a dar a sus hijos. Todo eso es importantísimo, porque si no van a estar alerta, los van a destruir, van a seducirle a sus hijos. Usted tiene que estar ahí. Acuérdese que hay gente que se va, pero espíritus que se quedan. Hay gente que se va, entra un buen grupo en la legislatura, gente nueva, con buena intención, y le doy el ejemplo de la Cámara la barrieron. Me puse a mirar todo lo que ocurrió ahí en estas elecciones, y dice, oye, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues tenían que barrerlos uno por el espíritu de soberbia que había en ese cuerpo legislativo. Se le había metido esa soberbia, ese cinismo
donde, por ejemplo, recuerdo cuando sometieron un secretario de Estado decente, un hombre íntegro, y sencillamente lo colgaron, la Cámara lo colgó para mandar un mensaje de que ellos pues hacían su espacio, ese tipo de cosas, y esa soberbia manifestada a través de todos los 4 años se fue acumulando al extremo que lo que sobreviven de ese cuerpo legislativo, búsquelo bien, son muy pocos, y entra un grupo nuevo, y entra una super mayoría, porque a veces estos sancochos y estas ensaladas de meter muchos grupos ahí, pues les da un sentido de reguero, un sentido de desastre, que fue lo que vimos en estos 4 años, y Puerto Rico tiene que mirar lo que elige. En el Senado prácticamente lo mismo, quieren copiar los modelos de Europa, donde hay muchos grupos y hay que hacer unas alianzas, y de total, a la hora de la verdad no se ponen de acuerdo, a la hora de la verdad cada cual hay que estar negociando. Por ejemplo, al pervertido hay que darle algo para que dé los votos, para que pueda ser mayoría, y eso usted lo vio a través de los 4 años, gente que no tiene ninguna capacidad dirigiendo comisiones, y entonces la prensa haciéndole coro, porque tú ves uno de estos legisladores que está a favor del narcotráfico, se le llenan la boca de que son salubristas, pero nunca han sacado un adicto del vicio. Al contrario, viven de propuestas federales, creando nuevos adictos, alimentando nuevos adictos, creando una nueva cepa de adictos a droga, y los van llevando hasta que se deterioran, los empujan al programa de metadona, y finalmente que están luchando por leyes de eutanasia para matarlos, para que un comité diga quién muere. O sea, los recluto nuevos adictos a través de estos centros de cannabis, los voy pegando al vicio, los voy trabajando y les hago creer que son pacientes. No le digo que es un adicto, no le digo que tiene una atadura espiritual, no, porque tú sabes cómo vamos a hablar de la realidad espiritual. Y es una cosa increíble usted ve lo que está pasando en este país. Y cuando algunos políticos se lucran de eso, a través de contratos, corporaciones, algunos amigos. Para que usted tenga una idea, el narcotráfico está tan sólido en Puerto Rico que uno de los juristas asesores del narcotráfico fue acusado por haber lavado algunos, ellos más o menos rastrearon como 5 millones de dólares, pero se entiende que fueron como 20 o 30 millones de dólares para unas pandillas criminales. Y gente millonaria, gente que está en el jet set, gente que está metida en el asesorando dominio público, o sea, gente que son de los grandes, no son de los que están con un radio en la entrada de un caserío avisando cuando viene la policía. No estamos hablando de los hijos de los humildes que los pegan en ese vicio y al que trate de enderezarse y estudiar le vuelan la cabeza. No estamos hablando de eso, estamos hablando de gente prominente en este país. Pues lo acusaron. ¿Y qué usted cree que pasó? ¿Qué cree que pasó? Su caso duró en un tribunal federal, más de 10 años. O sea, ¿qué caso dura ahí más de 10 años? Eso es para empezar. Pues usted sabe el resultado final, le archivaron todos los cargos. Todos los cargos, habiendo una prueba robusta, abundante y convincente, y la mayoría de las mociones en ese docket eran selladas. Eso te habla de la magnitud del poder de algunos personajes en este país. Eso está ahí, búsquelo. Eso es una de las grandes escándalos del año 2024. Claro, en Puerto Rico la prensa no tiene la capacidad para investigar eso, para escudriñar eso, para rastrear eso, ni remotamente. Por lo menos no solamente ver el personaje, ver a la pandilla a la que le servía, ver a los personajes de esa pandilla, quiénes son, cómo están conectados al mundo de la música, cómo están conectados al mundo del mundo ecuestre, que son de los que daban viajes para comprar caballos en Colombia y en Kentucky, pero eso es otra historia. Vamos a mirar entonces qué debe hacer el pueblo cristiano, qué debe hacer la iglesia, está la alerta, porque esos son los verdaderos poderes oscuros a los cuales hay que enfrentar. Y la Biblia dice que cuando la unción y la gracia de Dios se manifiesta, toda esa oscuridad es expuesta, toda esa oscuridad es quebrantada. Agárrese un ejemplo, mire todo el sistema correccional de Puerto Rico. ¿Cómo usted mira, evalúa
que se meta tantas drogas a las cárceles? Pues hubo un director de corrección que fue fiscal federal, legislador del Partido Popular, senador, que estaba a favor de las drogas y no sé si tuvo problemas con las drogas. Bajo la dirección de ese hombre en las cárceles de Puerto Rico fue que se abrió las puertas por su visión liberal a que los presos tuvieran acceso a una serie de conductas y prácticas que implosionó el sistema penal. El sistema penal no mandan las autoridades. Eso es increíble. Hay unos grupitos allí que le cortan la vida a los demás, que deciden qué confinado va a una terapia o no. O sea, dominan unos sectores, exigen unas cosas y es cuando el gobierno cruza una frontera peligrosa, que es que el mismo gobierno se institucionaliza. Le entra la mentalidad de preso y se deja arrastrar por una cultura confinada. Y eso no es lo que dice la Constitución. Lo que dice la Constitución es que los que dirigen ese sistema tienen que encaminarlo a que los confinados vuelvan en sí, a que despierten, a que se den cuenta del potencial que tienen, a que se den cuenta que es posible salir de las tinieblas, a que se den cuenta que Dios no los creó para estar en problemas con la justicia, a que se den cuenta que a pesar de los errores en la vida, puede haber una gracia, una misericordia de Dios sobre sus vidas, para que se den cuenta que es posible rehabilitarse, pero para eso hay que ponerse de acuerdo, para eso hay que poner de su parte, para eso hay que entender que un poder político no tiene poder para transformar un ser humano, que uno facilita unas cosas, uno agiliza unas oportunidades, uno los debe motivar, los debe encaminar para que la gente se motive a entrar en un cambio y busque para que usted vea que en la inmensa mayoría de los programas donde se infunde temor de Dios, donde se le da unas oportunidades de desarrollo a estas personas que han delinquido en la ley, hay cambio, hay transformación. Pero ¿cómo voy a abrir las puertas a meterle droga allí? ¿Cómo voy a abrir las puertas allí a fomentar la maldad? A permitir que se organicen unos grupos allí que manden y dominen por encima de las autoridades y peor que todo, que pongan en riesgo a otras personas que están confinadas allí. Entonces, acuérdense que en la mentalidad pública, empezando por la prensa, porque eso de verdad, lo digo, es triste la mentalidad de la prensa. Encontraba yo en unos documentos un artículo del año 99, 2000 por ahí, donde estaban entrevistados Torregrosa, José Miguel Agrelot, eran muchos importantes de las comunicaciones, gente que abrió camino en este país, gente que abrió las puertas al mundo del entretenimiento. Voy a traer ese recorte para un próximo programa, lo encontré, glorioso. Y entonces esta misma gente que no es gente tradicionalmente religiosa, ni pastores, ni ministros, ni evangelistas, decían, mira, hay mucha chabacanería en los medios. Era cuando empezaban a tirar una mala palabra, así, se les soltaba algún locutor, y antes le ponían un bip había un delay, o sea, va la persona hablando, tardaba como 2 segundos en lo que sale a los medios, y había alguien pendiente. Si la persona se le zafaba una mala palabra, le daban ahí, le ponían un sonido que hacía bip. ¿Por qué? Porque la mentalidad de los medios en aquel entonces, medios seculares, ¿verdad? Porque los cristianos es otra cosa. Hemos tenido que abrir camino para llegar a los medios de comunicación, porque si no, no tendríamos espacio en los medios seculares. Pero las personas que abrieron camino tenían una conciencia de la importancia de los medios. Y si usted ve lo que decía Agrelot y Torregrosa y todos esos grandes de la comunicación, Paquito Cordero, los grandes de las comunicaciones, decía que el uso de los medios tenían una razón de ser. Hablaban de informar. ¿Qué informaban? Las cosas que ocurren. No es que juegan con los hechos, como hacen ahora, que tú puedes sobornar a un director de noticias o sobornar a un periodista, le regalan una comida allá en un restaurante caro de Santurce y editorializan, o no desmienten, o no le dan seguimiento, o se hacen de la vista larga. Mira para allá. El informar, ya no informan. Número 1, eso era informar. 2, educar. No educan. Todo lo arrastran hacia. Agarren las elecciones recientes, ese proceso electoral. ¿A quiénes cargó la prensa? A la alianza esa de país, que si usted se lee las plataformas, eran tóxicas. Eran plataformas, búsquelas,
perversas, plataformas para que cerrar escuelas cristianas. Eso está ahí. Implosionar el homeschooling, es agarrar al niño como se hacía en la Alemania de Hitler, que es quitarle los hijos a los padres para el Estado indoctrinarlos con la doctrina del Tercer Reich. Aquí pues la doctrina woke, la ideología woke, que es de lo más diabólico que hay. De hecho surge en Génesis 3, en la escuela de la serpiente. Pero dicho esto, tú ves cómo estas tendencias han ido como corriendo y corriendo y corriendo y desarrollándose, y nosotros tenemos que volver en sí y clamar al Dios de los cielos. Por eso lo que ha venido ocurriendo es bueno mirarlo, es bueno observarlo, es bueno estudiarlo, ver el impacto y la responsabilidad del pueblo de Dios en cuanto a tomar acción contra cosas que vienen ocurriendo. Una nueva visión de pueblo que se tiene que alimentar con la palabra de Dios. Porque toda la organización en el mundo, en el planeta, las artes, la economía, la educación, la agricultura, el ejercicio del gobierno, el ejercicio judicial, el ejercicio legislativo, debe adorar a Dios. Dios crea y hace toda una humanidad, pone al hombre y a la mujer como gerentes generales de la creación y los pone como administradores. En estricta mayordomía, se administra para Dios. Ese es el propósito. No es que tú tengas un gobierno religioso, pero tiene que ser un gobierno de valores. Y lo voy a repetir para aquellos que yo sé que están escuchando y grabando, aunque esto queda grabado, en la página de Facebook de Triunfo 96.9. Se supone que gente tenga temor de Dios. Y en el caso particular de Puerto Rico, que es una sociedad cristiana, pues su constitución habla de Dios Todopoderoso. Y los funcionarios públicos, todo el que hace un juramento para tomar posesión de un cargo debe tener temor de Dios, porque así lo dice la Constitución. Si no lo tiene, que renuncien, que lo saquen. No se puede ser una persona que odia a Dios y estar en el dominio público. Confianza en Dios Todopoderoso. Sencillito. Un gobierno que va enfocado en esa línea tiene una buena probabilidad de traer sanidad a su pueblo. Bendita es la nación cuyo Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Continuamos hablando en esta parte de este año y no quiero dejar pasar la oportunidad para que a nombre de el programa Hablemos de la Palabra, los que siempre me ayudan en los equipos telefónicos, la hermana Socorro, la hermana Carmen Luisa, la hermana Rosemary, el hermano Gustavo, la hermana Iris Mercado, tantos Carlos Borrero, el hermano Charles Johnson, tantos otros que dan la mano, la hermana Milagros y otros más que siempre están en el área de los teléfonos para recibir tu llamada. Hoy pues están, ¿verdad?, de descanso, pero puedes llamar al 787-6870 allá para tu petición de oración. Desearles un feliz fin de año, que este 2025 sea de bendición, que puedan perseverar, que puedan seguir con la mano en el arado, que vale la pena servir al Señor, que es un privilegio y es un gozo, y que recordarle a la iglesia que debemos orar, interceder, porque aunque han habido cambios y hay unas nuevas perspectivas para este tiempo, siempre los retos son los mismos. Satanás no cambia, sigue de la misma manera, va a usar las mismas estrategias, va a tratar de distraer, y más en un tiempo como este que tiene acceso a fomentar la maldad a través de los medios, lamentablemente, y hay que estar bien alerta. Les hablaba de que hiciéramos una reflexión de que cómo era posible que un sistema carcelario estuviera en la crisis que está. ¿Por qué? Por muchos factores. No quiero señalar gente en específico, pero hay mentalidades que tienen que cambiar, porque se supone que en las casas ordenan los padres y en la calle ordena la policía y en el sistema escolar mandan los maestros. Esa ensalada de poner un montón de gente a opinar y a hablar y a decir y a mandar, eso no funciona así. Hay una autoridad que no se delegue, la de las cárceles le toca a los carceleros. Ahí hay que respetar a los carceleros, punto. Ahí hay que seguir un orden, hay que seguir una cuestión institucional. Que si alguno de ellos abusa, hay unos mecanismos legales para eso. Para eso están los tribunales. Para eso hay unos remedios en ley.
para poner en orden la casa, pero el que está confinado debe entender que tiene que someterse a un sistema para su próxima y rápida rehabilitación, que hay que pensar cómo es que está llegando la droga a esas cárceles, qué está pasando, qué pasa con las familias. Mira, yo le hablaba una vez a un grupo de confinados, que de hecho les deseo lo mejor, que venga una nueva temporada para ustedes en términos de rehabilitarse y salir de donde están. No que salgas cumplido, que tras que salgas cumplido salgas rehabilitado, que si te sacan antes de tiempo salgas de mente renovada para ser productivo en la sociedad, porque los que han pasado por ciertos dolores en la vida tienen una sensibilidad para entender otras cosas, y ser de ayuda y de fomento a los demás. Pero pregúntate por qué algunas cosas están en descontrol, y lo que falta es el anhelo y el deseo de aquellos que dirigen de hacer unas cosas para tomar el control y encauzar todo lo que está escrito, porque muchos de esos procedimientos están escritos, lamentablemente no se siguen. Pero esa no es la única agencia que tiene problemas en el gobierno, hay otras más. Pero a lo que voy, vamos a orar por estas autoridades, vamos a orar por estos que están en eminencia, para que les alumbre la gloria de Dios, para que resplandezca la luz de Cristo, para que el entendimiento se les aclare, para que recuerden las cosas buenas, para que pongan los ojos en modelos correctos, para que miren que es posible sacar a Puerto Rico del rumbo que lleva, que es un rumbo que no es el mejor. No podemos fomentar el narcotráfico, no podemos fomentar la conducta sexualizada de los menores de edad, no podemos fomentar la maldad, no podemos legalizar lo que es inmundo. Tenemos que regresar a los fundamentos del plan que Dios tiene establecido para los pueblos, que es fomentar la vida. Mire, hablaba yo con unos hermanos que estamos dando una batalla con esto del aborto, y fíjate lo que buscan como portavoces, casi siempre buscan mujeres. La inmensa mayoría de esas mujeres que buscan como portavoces, búscalas bien. Muchas de ellas han sido abusadas por algún familiar, tienen un odio entre cuero y carne, que eso es una cosa increíble, que cuando hablan, tú les ves esa salsita de, ¿sabes?, de ese odio ahí. Y entonces tienen tanto coraje por dentro, que ¿cómo lo manifiestan? Pues fomentando la matanza de niños. Y eso es una mentalidad enferma, tóxica, eso es mentalidad faraónica, eso es mentalidad de los Herodes de la vida, de aquel Supremo del año 74 por allá en los Estados Unidos, donde matar un bebé en el vientre materno es un acto de avanzada, donde es un derecho de la mujer, y todas esas pamplinas que ellos dicen, que ellos saben que no es correcto, que no es cierto. Ahora entonces tienen una camada de jovencitas por ahí que tú las ves embriagadas con ese éter enfermo de asesinar niños en el vientre materno, y no razonan que están extinguiendo la raza humana, que estamos desapareciendo como nación. Entonces hay unos que están en unas edades ahí entre los 40 a los 50 que se creen que son eternos, que de hecho el otro día uno de esos líderes políticos manifestaba su deseo en que los adultos se acabaran de morir para ellos tener una buena oportunidad de ser electos en el 2028. O sea, es una mentalidad hitleriana. Yo quiero que usted sepa eso. Usted tiene que abrir los ojos, usted tiene que empezar a hablarle a la juventud, los movimientos, las congregaciones. Tenemos que abrirle los ojos a estos jóvenes que vienen para detener esa mentalidad de los amanes que quieren llegar, de los amanes que se ponen de acuerdo para extinguir la raza humana. Escúchelos bien, ahí están grabadas algunas de esas cosas, hay que mirarlas, hay que estudiarlas y hay que ver cómo se detienen. Socialmente es una manera de hacerlo, pero nosotros como pueblo de Dios sabemos que la oración, cuando Amán trató de exterminar al pueblo de Dios, Dios levantó un Mardoqueo, Dios levantó una reina Esther, y ahora que están nombrando tantas mujeres en el gobierno, pues yo creo que estas mujeres deben tener la babilla, tener la estamina, el arrojo, la valentía, la determinación de defender la vida humana. De las que son católicas, manifestar su catolicismo de defender la vida, de confrontar el aborto, de empezar a cerrar todas esas clínicas que no son otras cosas que centros de mataderos de bebés,
cerrar eso es asqueroso, eso hay que cerrarlo, eso es inmundo, eso es inmoral. Y si algún caso clínico debe abortar, que sea en un hospital. Se puede presentar un proyecto de ley para eso, y esos médicos que estén por ahí, pues que vayan al hospital a hacerlo, sino que se dediquen a otra cosa, que se vayan a lavar carro, a recortar grama, a recoger latas por las calles. Pueden hacer eso, pero no sigan extinguiendo la raza humana aquí en Puerto Rico, que está en deterioro. Y aquellos que somos ya seniors o baby boomers, pues tratar de sembrar lo más que se pueda en esta generación que viene. Tiene que haber reverencia por la vida humana. Dios dijo, creced y multiplicaos, dijo, sea la luz, y cuando dijo sea la luz, la chispa de la vida se da en el ser humano. Todo lo que es oscuro, todo lo tenebroso, eso hay que combatirlo en el nombre de Jesús. Así que yo le hago un llamado a los movimientos, a las denominaciones, a las organizaciones eclesiales en Puerto Rico, a que defendamos la vida, a que el 2025 y por aquí en adelante es año de defender la vida. Es año de enseñarle a las generaciones que vienen subiendo, usar todas las capacidades en los medios de comunicación, en los medios educativos, en organizar unos buenos eventos de enseñanza, de comunicación, de identificar todos estos colegios profesionales que se han vuelto en antros de inmundicia atacando los valores, para ir buscar la manera de legalmente trabajar esto, para ir quitándole esa obligatoriedad de la que gozaban y de la que abusaron por muchos años. Algunos se enriquecieron en ese camino. Búsquelos por ahí, algunos expresidentes con miles de dólares en contratos en departamentos de familia, en el departamento de educación, fomentando su estilo de vida pervertido en las generaciones que vienen subiendo. Basta ya, en el nombre de Jesús, que irrumpa en el dominio público gente como Mardoqueo, gente como la reina Esther, que en oración, poniendo un pueblo en oración y ayuno, detengan las horcas que tienen preparadas para seguir destruyendo la niñez y la juventud, confrontar ese mundo de cuello blanco del narcotráfico que están trepados en algunas posiciones, que tienen acceso a algunos medios, y solo con el poder de Dios, solo el poder de Dios detiene esa maldad. Dios lo ha hecho en otras épocas en la historia de la humanidad, Dios lo puede hacer. Aquellos que les va a tocar investigar policíacamente, aquellos que van a estar a cargo de la policía, a cargo de las investigaciones, todas estas agencias federales, que Dios les dé la sabiduría. Hay un pasaje en la Biblia donde uno de los reyes que quería perseguir al pueblo de Israel y quería asesinarlo, y cuando él buscaba la manera de maquinar cómo hacer, Dios les revelaba a un profeta lo que ese rey quería hacer. O sea, Dios le revelaba al profeta, y el profeta que estaba bien lejos de todo eso, que no tenía teléfono, internet, ni radio, nada, ese hombre estaba arrodillado por allá orando por algún sitio, Dios le revelaba, Dios le hablaba, y ese profeta le pasaba la información al rey de Israel. El rey de Israel era avisado por esa revelación y tomaba acción para protegerse, y cada vez que el rey de esa otra nación enemiga venía y no los encontraba, entonces él hace una reunión, dice, aquí hay un traidor, aquí hay un chota, aquí hay una persona que está filtrando la información, y le dice, no, mire, rey, nadie aquí es chota ni le filtra la información. Lo que pasa es que el rey que usted quiere matar tiene allá unos aleluya, tiene allí una gente de Dios, tiene allí una gente devota, tiene allí una gente que tiene temor, que oran y le revela, y ese profeta Dios le muestra, y todo lo que usted habla, es más, lo que usted piensa, Dios se lo revela a ese profeta. Y él dice, ajá, ¿y quién es ese profeta? Le dicen, fulano de tal. Ah, pues vamos a callarle la boca, eso es un fundamentalista, eso es un supremacista blanco, como comentaron en algunos sectores alguna gente de la oscuridad, ¿verdad? Entonces, envía una delegación a matar al profeta. Y cuando llega, el profeta, Dios lo protege, Dios lo protege. Nosotros necesitamos gente como esos profetas, gente que se ponga en la brecha, estos grupos de oración,
que han estado caminando por Puerto Rico, algunos echando aceite en algunos sectores, ungiendo. Métanse en ese Capitolio y unjan eso allí. Métanse en esa fortaleza y unjan eso allí. Métanse en esos tribunales y unjan ese lugar allí, porque son lugares donde se administra poder. De hecho, todo lo que es jurídico entronca en Dios, emana de Dios. Fíjate que el modelo Abraham, que dirigió naciones, el padre de naciones, Dios se le revela: yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. A Moisés, que es el primer juez presidente del Tribunal Supremo que Dios establece en la historia de la humanidad. Éxodo 18 establece un orden de competencia y le da la supremacía a Moisés y le dice: tú te quedas con los casos importantes, tú vas a pautar el derecho, pero entras conmigo en la comunión y yo te revelo y te muestro, y tú escribes tu pauta y le enseñas a los demás. Es un juez presidente que tiene temor de Dios. Como legislador, sube al Sinaí, entra en comunión con Dios y Dios le revela al legislador las tablas de la ley, porque los legisladores deben tener comunión con Dios, porque tienen el privilegio de fomentar unas ideas, estudiarlas, buscar información que alumbre esas ideas, ver cómo se armonizan con el Estado de Derecho, que vaya dirigido a organizar un pueblo, a propiciar su desarrollo, a permitir que la niñez crezca, para empezar, que nazca, que crezca, que no los asesinen en el vientre materno, que los dejen desarrollar, que den las oportunidades a esas familias de salir de la oscuridad, de la ignorancia, que se enriquezcan, que puedan desarrollar esos niños, que se encaminen, que sea una juventud sana, mente sana en cuerpo sano, que puedan entonces prepararse, capacitarse, tanto en oficios como en universidades, porque no todo el mundo tiene que ir a una universidad, se necesita gente proba en oficios, gente buena que sirva en Puerto Rico en muchas fases, y ser de bendición a una nación. Proteger los adultos y los adultos mayores en esta tierra, no con esa mentalidad del junte diabólico, eso, anótenlo, quieren que se acaben de morir los viejitos para ellos dominar. Alerta que lo que van a hacer es tratar de ver cómo, si esa gente llega al poder, esto va a ser bien peligroso para la gente mayor en este país. Le hablo a una población que es más de la mitad de Puerto Rico, están en riesgo por esos individuos que de verdad que son tóxicos. Hay que reclamar que Dios les cambie el corazón. Hay que reclamar que tengan una conversión radical. Que les pase como el apóstol Pablo, que en esas componendas que tienen, en esas reuniones que hacen, que las han hecho hasta en el segundo piso, allá en Puerto Nuevo, de un sitio que venden Biblias y todo ese tipo de cosas, hasta allí se han metido a maquinar contra Dios y el pueblo de Dios. El pueblo vuelve en sí y despierte. Que la gracia y la misericordia los arrope. Que mire que estos modelos de autoridad emanan de Dios. Que estos legisladores que están entrando busquen de Dios, que puedan ser dirigidos por la misericordia y la gracia de Dios, que no se avergüencen del Evangelio, que hay 2 o 3 que se han metido y se venden como cristianos y hasta se congregan, pero cuando les toca el momento de votar, votan con el lado oscuro. Miren estos 4 años, busquen los proyectos presentados y por sus votos los conoceréis. Los que votan a favor o votan en contra, eso yo los puedo entender porque eso se llama asumir postura, pero abstenerte, que tratan de siempre hacer un cuento chino para no, tú sabes, para quedar bien con Dios y con el diablo. Mira, el problema de la mentalidad del abstenido es la del ambivalente. Santiago lo dice, capítulo 1, la gente de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos, que son estratégicos para no estar en el día de la verdad, que hay que asumir postura, y no van, y no asisten, o están en la oficina y no bajan a votar. Eso es un tipo de cobardía, eso es un tipo de mediocridad. Y qué bueno que tenemos el ejemplo de este cuatrienio que acaba de pasar, cuando tú has visto que la escoba de Dios, la escoba de Dios pasó por esa legislatura y la barrió. Barrió muchos cobardes, de verdad. Gente que le vendió su alma a un caucus y se abstuvieron. Ese tipo de mente
floja, cobarde, necesita ser libertada por el poder de Dios. Así que yo espero que asuman o a favor o en contra, y uno vive con las consecuencias de las decisiones que uno toma. Les guste o no les guste, tienen un deber. Vuelvo en esta parte para darle esa orientación. El que entra como legislador, para empezar, debe usar ideas, recibir ideas, abrirse ideas, no importa dónde vengan, que si son de minoría y son buenas, usted las encamina. Y la gloria es de Dios. Y tratan de presentarla, discutirla, prender las lámparas y recibir la información, circulársela a todo el mundo. No es que un grupito retiene una información, tú sabes. No. Vamos a compartirla. ¿Por qué vas a esconder algo que va a desembocar para hacer una ley? ¿Por qué ocultar información? No, tú la compartes y que todo el mundo hable y que todo el mundo opine y que busquen información. Y eso de editorializar la cosa y no permitirlo, para entonces hacer una votación que sea sabia. Oramos para que los nombramientos al Tribunal Supremo sean de gente que tengan temor de Dios, porque si no tienen temor de Dios, vamos a tener un problema. Corremos el riesgo de que la oscuridad domine ese tribunal. Queremos que la luz siga brillando para la gloria del Señor. Así que hay que orar. Hay que orar por los cambios que vienen y que lo que se esté reclutando tenga temor de Dios. Recuerda que estamos en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, en la carretera 168, esquina calle 1, al lado del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacoeli, en la misma esquina del Cementerio Nacional, allá a tu orden. Mi número de teléfono allí es el 787-6870, que los domingos tenemos 2 experiencias de adoración, una de 9 a 10 y 30 de la mañana, una de 11 y 20 a 1 de la tarde. Los martes tenemos oración y estudio bíblico desde las 7 y 30 de la noche. Los miércoles en la mañana, a las 9 de la mañana, comienza un culto de oración y a las 10 y 30 estudio bíblico. Así que deseamos que tengas una feliz temporada navideña, que la gracia y la misericordia de Dios venga sobre ustedes y que este 2025 sea de bendición para tu familia. Dios les bendiga y Dios les guarde. Le hemos presentado Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano. Si este programa ha sido de bendición para su vida, llámenos al 787-6870, 787-6870. Será hasta la próxima semana.